Dios mío, estoy así, temblando. Uf, qué difícil es volver, pero qué rico se siente. Ojalá no me esté cortando ninguna parte de la cabeza. Creo que nunca en la vida había sido tan difícil grabar un video. Toma 589. ¡Tan! Hola gente, ¿cómo van? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Han pasado muchísimas cosas en mi vida en todo este tiempo que me di de descanso de YouTube. Hace creo que 1 mes y medio, 2 meses no subo video a YouTube, y fue porque el universo me llevó a una parte muy oscura. De ahí he ido saliendo poquito a poquito y ya estoy, digamos que, viendo la luz. Como viste en el título de este video, te voy a contar no solo por qué me quité mis implantes mamarios, sino también te voy a contar un poquito la oscuridad en la que estuve estos meses y el por qué. ¿Quién es Isa por ahí? Para los que no me conocen, yo soy Isa, vivo viajando junto con Ricky, mi pareja, y junto con Río, mi perrito, por todo Sudamérica en La Clandestina, así se llama nuestra casa rodante. Hemos viajado por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Después volvimos a Colombia y otra vez Colombia, todo lo recorrimos completico. Ecuador lo repetimos, Perú, Bolivia lo repetimos, Argentina, y vamos hacia Brasil para por fin terminar todo nuestro recorrido por Sudamérica, que es el primer continente de muchos que esperamos conocer. Quiero hacer 5 aclaraciones antes de empezar, súper rápidas. 1. Como ya lo dije en este video, no solo te voy a mostrar por qué me quité mis implantes mamarios, sino también quiero contarte cómo he ido logrando salir de la oscuridad y ver la luz al final del túnel. 2. Este video lo hago desde mi experiencia personal. Por favor, visita a tu médico de confianza y a tu psicólogo. 3. Nunca pero nunca fui diagnosticada con el síndrome de Asia. Más adelante en el video entenderás por qué. Aquí tengo mi cuaderno y te voy a decir qué es el síndrome de Asia por si no tienes ni idea de lo que estoy hablando. Síndrome autoinmune inducido por adyuvantes, y se trata de una reacción autoinmune o inflamatoria poco frecuente atribuida a una sustancia extraña, los implantes en este caso, en el organismo. 4. Si tienes implantes mamarios, no salgas corriendo asustada a quitártelos. Por favor, mira hasta el final de este video, y tampoco quiero alarmarte ni nada de eso. Y el 5.º punto es, no estoy satanizando las cirugías plásticas. Por favor, quédense hasta el final de este video para entender bien todo mi caso. Ahora sí, acaba mi historia. Yo, Isabel, crecí en una sociedad en donde la cirugía plástica es o era supremamente común. Mi mamá tiene cirugía plástica, mi tía tiene, mi hermana tiene, 4 de mis 5 mejores amigas tienen cirugías plásticas, mi abuela tenía cirugía plástica, así que el término cirugía plástica siempre estuvo muy presente en mi vida. Por allá en el 2017 yo recibí mi primer salario trabajando en una multinacional de consumo masivo, y dije que ese primer salario lo quería gastar en ponerme implantes mamarios. Y lo hice por un falso discurso de amor propio que veía en las redes sociales, en donde varias mujeres decían como: no te pongas implantes ni te hagas ninguna cirugía plástica por presión a la sociedad. Si lo vas a hacer, hazlo por amor propio, hazlo porque tú quieres, hazlo porque tú quieres verte bien al espejo. Así que ese falso discurso de amor propio, digo yo porque finalmente ese amor propio me hizo daño físicamente, así que no sé qué tan amor propio era. Por ese discurso de amor propio fui y me puse implantes mamarios. Lo estaba haciendo para verme yo bien ante el espejo. Inmediatamente después de que me pongo las prótesis, quedo supremamente feliz. O sea, amé el resultado. Me lo hice con un muy buen cirujano aquí en Manizales, y de verdad, oigan, yo amaba mis tetas. Pasaron 2 cosas, y es que inmediatamente después de que me puse las prótesis perdí sensibilidad. Al tocarme era como tocar una cicatriz que nunca cicatrizó bien, no sé si me hago entender, y esto se van a sentir identificadas varias mujeres que tienen implantes mamarios, y es que normalicé el hecho de tener algunos dolores en los senos. A veces me dolía aquí al lado, a veces aquí arriba, molestias, dormir boca abajo fue imposible, y yo amaba dormir boca abajo. Pero aparte de eso, oigan, yo amaba mis tetas, o sea, no me puedo quejar.
las amaba. Con el tiempo me empezó a dar vergüenza contar que tenía prótesis mamarias. Y haciendo una retrospección de por qué me daba vergüenza, y es porque esas prótesis me acompañaron mucho tiempo, pero los que conocen a la Isabel de hace 7 años me las puse, saben que es una Isabel completamente diferente a la Isabel de hoy. Ahora vámonos a la historia del presente. ¿Qué pasa y por qué me las quité? En marzo de este año estaba en la Laguna Quilotoa, realmente estaba en baños de agua santa, y me empezó un dolor muy extraño al respirar profundo, únicamente al hacer o cuando dormía o cuando me levantaba aquí atrás en la espalda. Ese dolor se lo atribuí al volcán Cotopaxi porque fuimos y había muchísima ceniza, entonces se lo atribuía a eso. Fui al médico porque iba a ir a bucear a Galápagos, entonces tenía susto de que fuera algo pulmonar. Fui al médico en Guayaquil y me dijo, todo bien, está todo perfecto, debe ser algo muscular, relájate. Después de Guayaquil y después de Ecuador vino una época en mi vida muy fuerte que fue la selva peruana. Gente, a mí en la selva peruana me empezó una irritabilidad, una tristeza. Aparte, la selva peruana es un lugar que te está a ti desafiando constantemente en cuanto a cultura, en cuanto a las carreteras. O sea, no es un viaje fácil, y mi mente lo que hizo, que fue lo peor que pude haber hecho, fue eliminar todas esas emociones que me estaban pasando. No fui a terapia, no estaba yendo a terapia, y me sumergí en el trabajo. Me fue tan bien en el trabajo el primer semestre del 2023, pero por dentro, o sea, me estaba dando mucho, muy duro el viaje. Y no voy a decir que no hubo momentos lindos, obviamente hubieron muchos momentos divinos en el viaje por toda la selva peruana, por todo Perú. Sin embargo, si hacíamos la balanza entre el bien y el mal le estaba ganando a esos momentos lindos que estaba sintiendo. Aparte de eso, paralelo a eso, el dolor reapareció y reapareció mucho más fuerte, así que me empezó a angustiar no saber qué tenía, y eso también le jugó una mala pasada a mi cabecita. Así que en julio llegué a Argentina y decidí que por mi salud mental, por mi salud física, tenía que tomar acción. Agarré un vuelo directo a Colombia y aterricé en Colombia, hecha trizas a la casa de mi mamá. Desde ahí, desde julio, creo que ustedes lo notaron, cuando decidí subir solo un video a la semana, empecé a alejarme poquito a poco de redes sociales, empecé a postear mucho menos en Instagram y empecé a alejarme y a bajarle a mi ritmo de trabajo porque mi cuerpo me lo estaba pidiendo. Empecé a hacer muchas cosas. Les voy a leer el listado de cosas que empecé a hacer para poder empezar a cuidarme a mí misma. Aquí las tengo escritas. Dejé de seguir las cuentas de Instagram de noticias, suficiente tenía con mi estado de salud mental. Silencié a algunos colegas viajeros, creadores de contenido de viajes. En ese momento de mi vida no me hacía bien ver a mis colegas viajando. Empecé a seguir a muchas cuentas de perritos en Instagram. Ver perritos y animales me pone de buen humor. Me leí un libro que cambió mi vida, que me ayudó a bajar 5 revoluciones a mi vida, o sea, a ponerle un freno de mano a mi vida sin sentirme culpable. Me compré un aromatizador del cual soy fan, que huele a eucalipto y me ayudaba en mis ataques de ansiedad. Empecé a ir a terapia 2 veces a la semana. Me descargué una aplicación para aprender a respirar, se llama Breathly, y respiré muchísimas veces al día. Respiré de manera consciente, que era algo que se me había olvidado hacer. Me descargué en Spotify varias meditaciones. Escribí mucho. Los que me conocen saben que en momentos de crisis escribo así, me ayuda. Fui a un café muchas veces para tener tiempo para mí. Los días que tenía energía trabajé en un proyecto que no me ponía ningún tipo de presión, sino que amaba con toda mi alma. Es un proyecto que va a salir el 15 de noviembre y son unas cosas divinas que pondré a la venta, que espero que amen este proyecto porque lo creé en un momento de crisis. O sea, tiene demasiados aprendizajes. Lloré y lloré mucho, y lloré y volví a llorar, y fueron meses en donde, lloré demasiado, mejor dicho. Dejé de preguntarme por qué me estaba pasando esto o para qué, y simplemente entendí que a veces las cosas no tienen una razón de ser, que la vida es así, a veces una mierda y otras veces una chimba. Y sobre todo, empecé a pensar que todo es transitorio y todo pasa. Eso en cuanto a la salud mental. ¿Y por qué estaba así de triste y de tanta oscuridad? Porque cuando llegué a Colombia visité
muchísimos médicos y muchísimos especialistas. Primero fui a un médico general, luego me vi un cardiólogo, luego un neumólogo, luego en una clínica del dolor, luego un reumatólogo, 2 reumatólogos en realidad, luego un ortopedista, un osteópata, luego fui a rehabilitación física, mejor dicho, oigan, todo esto intentando buscar qué era lo que me pasaba, porque estaba sintiendo dolores articulares. Sí, señores, dolores articulares, porque el dolor de la espalda ya iba en la cadera y en diferentes articulaciones. Obviamente también vi qué querían decir todos estos dolores en el ámbito emocional, porque son dolores muy emocionales. Y finalmente, después de muchos exámenes, me diagnosticaron una poliartritis, inflamación en diferentes articulaciones, pero ni idea por qué me estaba dando. Varios médicos me dijeron que podía estar ocasionado por un periodo fuerte de estrés. En varias consultas empezó a salir el tema de mis prótesis mamarias. Sin embargo, no existe ningún examen que nos diga sí, definitivamente quítate las prótesis, porque eso es lo que te está ocasionando todos los dolores. No existe ningún examen que te diga a ti tienes el síndrome de Asia. En este punto yo ya estaba trabajando con mi terapeuta, con mi psicóloga, todo el bienestar en mí, volver a mí, o sea, volver a sentirme bien conmigo misma. Después de pensarlo mucho me dije a mí misma, si existe una mínima posibilidad de que yo por estética me esté haciendo daño a mí misma, lo tengo que cambiar. Algo tiene que pasar. Me las voy a quitar. Ese mismo día le escribí al universo, universo, por favor, necesito señales, mándame señales, necesito saber si quitármelas o no quitármelas. ¿Qué pasa? O sea, no es una decisión tan fácil por varias cosas. El tiempo de recuperación no es corto. Económicamente es un gasto, bueno, una inversión en la salud muy alto. O sea, no es una decisión fácil de tomar. Ese mismo día el universo dijo, ok, te voy a mandar señales. Fui al ortopedista y el ortopedista me dijo, mira, puede que no tengamos ni idea si son tus prótesis, pero qué malo podría llegar a pasar si te las quitas. Solo cosas buenas van a venir a tu vida. Y ahí yo hice clic. Ese mismo día por la tarde, el famoso algoritmo de Google me mandó muchas recomendaciones de mujeres que se habían explantado. Leí muchísimo de sus experiencias y sus testimonios, y esa es una de las razones por las cuales estoy haciendo este video, porque, oigan, gracias a todas las mujeres que me dieron su testimonio, lo pregunté en Instagram y todas me respondieron, gracias infinitas, y ahí decido pedir una cita con mi cirujano plástico con muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque no quería que mi cirujano plástico me convenciera de no quitármelas, porque en ese momento, digamos que yo no estaba tan decidida de si debía o no debía hacerlo. Entonces no quería que nadie me dijera que no lo hiciera. Voy donde mi cirujano plástico y él me dice, de una, quitémoslas. Pacho Mejía, te amo, gracias. Si estás viendo esto, gracias. Fue el mismo cirujano que me las puso, el que me las quitó. Nunca me diagnosticó con síndrome de Asia tampoco, porque pues es muy difícil, pero me apoyó en el proceso. El día de operarme llegó. Y fue la primera vez que me grabé en un momento de vulnerabilidad. La verdad lo hice porque mi hermana Laura me dijo, hágalo, que después va a ver el video y se va a acordar de esos momentos oscuros y me lo va a agradecer. Muchas veces escuchamos el dicho cliché de que sin salud no hay nada. Y uno es como que sí, sin salud no hay nada, de verdad, bla, bla, bla. Hasta que te cae el balde. Y de verdad, lo piensas y sin salud no hay nada. Ese día sentí muchísimas cosas, sentí muchísimo miedo, pero a la vez sentía como cierto grado de esperanza. Cuando me estaban preparando para el quirófano, yo me veía los senos y yo decía, no veo el momento de no tener esas prótesis, porque yo nunca las sentí mías. Yo siempre sentí que yo tenía un cuerpo extraño dentro de mí, siempre. Y dije, estoy más cerquita a ese camino de bienestar que quiero crear en mi vida. Quitarme las prótesis era como una de esas aristas que tenía que hacer para poder estar mejor conmigo misma. Cuando desperté de la cirugía, el cirujano me dice, porque yo no me acuerdo, que empecé a gritar por toda esa clínica, ¡no tengo tetas! ¡Qué dicha! De verdad estaba muy feliz. O sea, en medio de mi anestesia, en medio de mi borrachera de la anestesia, estaba muy feliz.
Definitivamente no puedo decir que con las prótesis se fueron todos mis problemas, porque les estaría diciendo mentiras. Básicamente, no, sí, decirles acá que me desperté, me vi sin prótesis y ya no me dolía el cuerpo y ya me sentía cero ansiedad, cero tristeza en mi alma, sería decirles mentiras. Pero sí puedo decirte que esa cirugía me devolvió mis ganas de vivir. Ya van a ser 3 semanas desde que me operé, casi un mes, y no puedo estar más feliz, no puedo sentir más felicidad. Oigan, siento que así todavía me duele el cuerpo, puedo mirar para adelante y puedo ver la luz al final del túnel. Acá diferentes lecciones que les quiero dar. Uno, escriban mucho. El estrés y la tristeza se pueden reflejar en forma de enfermedad. Cuando no le estás poniendo cuidado al cuerpo y cuando tienes un nivel de estrés muy alto en tu cerebro, el cerebro empieza a mandar señales a todo el cuerpo y eso puede llegar a generar enfermedades. Por eso es muy importante que si tienes un dolor, y si crees en eso, porque si no crees está bien, busques también qué te quiere decir ese dolor a nivel emocional, que fue lo que yo hice. Lección número 2. El trabajo no lo es todo. Yo, Isabel, renuncié a mi trabajo de oficina hace 4 años para salir a recorrer el mundo. Y esa misma decisión se estaba convirtiendo en mi jaula. Yo misma le estaba poniendo cadenas a esa libertad que alguna vez me di hace 4 años. Lección número 3. Hay que permitirse caer. Hay que permitirse tocar fondo. Cuida de ti, cuida de tu cuerpo, cuida de tu templo. Tu cuerpo es tu templo sagrado. Es lo que el universo te mandó para poder transitar esta vida divina, así que cuídalo y permítete caer, permítete tocar fondo, permítete llorar todos los días. Si quieres llorar y meterte en un baño y llorar, está bien transitar todo tipo de emociones que sientas. Y si tienes un círculo cercano que no te está validando esas emociones, ve a terapia. El psicólogo te va a validar todas esas emociones. Y la escritura también es una forma muy valiosa de validar todas las emociones que estás sintiendo. ¿Qué sigue ahora? En este momento, mientras subo este video, debo estar o montada en un avión yendo directo hacia la clandestina o comprando muchas cosas para irme al aeropuerto a montarme el avión a ver a la clandestina en Santiago de Chile. Sí, señores, la Isa por ahí, viajera, ha vuelto. Sí, señores, hoy estoy feliz, mañana ya veremos, pero hoy por lo menos haciendo este video estoy bien y estoy feliz. El viaje tendrá que cambiar un poco, obviamente, por mi situación física, pero estoy bien, estoy contenta. Así estoy, todavía sigo con el brasier quirúrgico que me tiene muy frío. Uy, creo que tapé el micrófono, no sé si oyeron eso. Estoy feliz con el brasier quirúrgico y mis tetas. Me siento, Ricky dice que soy súper atlética. Sí, quedé como una persona extremadamente plana, no sé si me estén viendo, pero estoy feliz y estoy muy contenta de que ustedes se monten a este viaje conmigo. Gracias, gente, por haberse visto este video hasta acá, y este video se lo quiero dedicar a varias personas. Empieza mi dedicatoria. Ricky, por estar conmigo en las buenas y en las peores y por haberme aguantado todo este tiempo. Río, porque es mi perro de soporte emocional y qué bien hiciste tu trabajo estos meses. Sin duda, fuiste el que más trabajó todos estos meses. Sin ti no hubiera sido capaz de salir adelante. Y la gente que tiene perro de soporte emocional me entenderá perfectamente. Mi mamá, porque sé que un hogar es un hogar porque está una mamá. Caí como una bebé a tus pies. Muchísimas gracias por contenerme, por abrazarme, por estar ahí para mí, como si fuera una bebé. Mis hermanas, por ser mi centro, mi apoyo incondicional. No sé qué sería mi vida sin ellas. De verdad que mis hermanas en todo este proceso fue como, el soporte más increíble que he tenido. Mis médicos, mi psicóloga Oriana, mi cirujano plástico Pacho. Si ustedes necesitan explantarse en Manizales o en Colombia y viajan a Manizales, lo recomiendo a ojo cerrado. Francisco Mejía es como, lo amo. Mi médico del dolor, de la clínica del dolor, Guillo, gracias, si estás viendo esto, gracias y saludos a tu hijo. Y mi entrenador Juli, gracias infinitas por
ayudarme a salir adelante sin saber que estaba metida en un hueco. Gracias. Mi ortopedista Andrés y a toda mi familia y a la familia de Ricky, que sin saberlo hicieron de mis días unos días muy felices. Gente, para que este video lo puedan ver más personas y para poder volver a empezar, necesito de su ayuda. Por favor, por favor, por favor, mándenle este video a todos sus familiares, sus amigos, sus abuelos, sus compañeros de trabajo para poder llegar a un mayor alcance y YouTube entienda que Isa por ahí está de vuelta. Nos vemos.